su libreta si es que va a escribir algo. Y vamos a ir por favor a Primera de Corintios capítulo 12, verso 12. Gracia y paz a todos. También damos un saludo de gracia y paz a mis hermanos que estén conectados en las distintas ciudades y lugares donde están. Muy bien. Corintios capítulo 12, verso 12, a partir del verso 12. Este es un texto conocido por todos y bueno, vamos a continuar. Capítulo 12 y verso 12 también. Y vamos a continuar hablando de lo mismo. La palabra, en realidad, hermanos, estos son asuntos que poco se hablan en la palabra. Generalmente hablamos como del amor de Dios, de la fe y cosas como estas, ¿verdad? Sin embargo, cuando hablamos del cuerpo de Cristo y el hecho de la palabra diciéndonos que cuando tú vienes a Cristo, cuando tú te adhieres a Cristo Jesús, hay un misterio también dentro de muchos grandes misterios en el Señor, en el reino de Dios. Pero la Escritura dice que cuando tú vienes a Cristo, crees a Cristo, tú eres añadido al cuerpo. Y a partir de ese momento tú eres parte del cuerpo, ¿verdad? Y creo que esta conciencia de vivir en el cuerpo de Cristo es algo que necesitamos abundar más, hermanos. Porque hemos dado por hecho que cuando tú vienes a Cristo, ahora de lo que se trata es de cómo te portes, ¿verdad? Y casi nos centramos en cómo te portes, cómo te comportes, cómo hagas las cosas de ahí en adelante. Y claro que es importante cómo te portes, claro que sí. Pero me refiero a que muy poco hablamos de la conciencia de ser el cuerpo de Cristo. Porque cuando somos el cuerpo de Cristo, y esto no es como que necesitamos llegar a ser o necesitamos cumplir ciertas cosas para alcanzar ser el cuerpo de Cristo. No es así, al contrario. Nosotros al venir a Cristo somos parte del cuerpo de Cristo ya. Solo que necesitamos ir comprendiéndolo y descubriéndolo y caminando en esa verdad en el Señor. Amén. Entonces vamos a seguir mirando algunos aspectos del cuerpo de Cristo y Primera de Corintios lógicamente nos va a hablar mucho del cuerpo de Cristo. Generalmente comenzamos los primeros versos, los primeros 12 versos, habla de los dones, ¿sí? Pero por ahorita voy a brincar un poquito esa parte y voy a llegar a la parte del cuerpo para después, más adelante vamos a regresar al asunto de los dones. Pero como ahora estamos hablando del cuerpo y necesitamos tener esa claridad del cuerpo de Cristo. Verso 12 dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, ¿estamos ahí? Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Diga mi hermano si esto que acabamos de leer es algo completamente clarito para entender. ¿Es muy clarito para entender eso? A ver, dejemos. ¿Qué pasó? ¿Se desconectó o qué? Lo leo otra vez. Dice, así como el cuerpo es uno, vamos a pensar en el cuerpo de cada quien, es uno en mi cuerpo, pero tiene muchos miembros.
Porque dice, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Así también Cristo, incluyendo a su iglesia. Son muchos, pero a la vez es uno. Mire, esto, ¿por qué digo que es un misterio? ¿Por qué les digo que es un misterio? Porque esto de los números en la Biblia siempre va a dar un poco de conflictos. Siempre. ¿Qué pasó? ¿Estaba desconectada? ¿A nadie se nos ocurrió prender la luz? A Román. Y hasta ahorita, ¿verdad? ¿No ven que mi cabeza se me olvida todo? Nada. Gracias. Para que se vea más bonito, ¿eh? Ok. ¿Sí o no, hermanos? Este asunto de los números en la Biblia siempre es como un poquito de conflicto. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Ya ve que hay conflicto? ¿Ya ve que hay conflicto con los números? ¿Por qué? Porque hay un misterio. Porque es un misterio. Son tres en uno solo, en una sola unidad. Amén. Hermano, ahora está muy de moda, se ha puesto muy de moda, como que agarró auge otra vez esta doctrina que estaba allí como quieta, pero se puso muy de moda ahora. Los unicitarios se llaman. Unicitario es una doctrina que dice que no son tres, que solamente es uno, pero se manifiesta de distintas maneras, en distintos tiempos. Y hay un conflicto, y en esos casos la gente dice, pero es que esto, y hay argumentos para decir, son uno, son tres, o es uno, o son tres, y todo este asunto de los números es un poco conflictivo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros decimos, somos aquí 25 personas, pero somos uno? ¿Cómo es eso posible? Porque es un misterio. Los misterios del Señor, hermanos, los misterios de la palabra, el llamarse misterios no significa, escuche, no significa que sea algo escondido que nadie conozca. No significa que sea algo a lo que nadie tenga acceso, porque pareciera, la palabra misterio pareciera así, ¿no? Recuerde que la misma escritura dice que el Padre nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Pero aquí está el asunto. Los misterios son revelados, pero no a todos. ¿Por qué no a todos? ¿Se acuerdan cuando Jesús les dijo, les hablo por parábolas para que no entiendan, pero a ustedes les hablo de otra manera para que ustedes me entiendan? ¿Por qué los misterios, hermanos? Según la palabra, según Primera de Corintios, dice que se han de discernir espiritualmente. Lo que es del espíritu, ¿cómo se discierne? ¿Y cómo se entiende? ¿Y cómo se alcanza a ver? Por el espíritu, no de otra manera. No humanamente, no mentalmente, no intelectualmente. ¿Me explico? Y de pronto cuando vemos misterios en la escritura queremos resolverlos intelectualmente, lógicamente, con lógica. Le queremos aplicar el 2 más 2 son 4. El tema es que en el reino y los misterios no se manejan así. En el reino 2 más 2 pueden ser 28.
Y siempre habrá una explicación del Espíritu que se entiende en el Espíritu, que se percibe en el Espíritu y que para algunos puede seguir siendo una locura. Amén. Es más, estamos allí en Corintios, ¿verdad? Vamos al capítulo 2. Capítulo 2, mire. Verso 9. Verso 7 mejor. Quiero decirles que esto no es el tema de hoy, solamente es una introducción. Dice, pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si la hubiera conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que, ¿qué, hermano? Que ojo no vio. Es decir, estas cosas no se entienden por la vista, no se comprenden mirándolas. Es que yo vi, yo no vi, yo no he visto, yo sí vi. Eso va más allá de ver. Ojo no vio, ni oído oyó. ¿Pero qué hablas? Eso nunca lo habíamos escuchado. ¿Se imagina a la gente escuchando al apóstol Pablo hablando de 3 cielos? Nadie les decía, Pablo, ¿qué estás hablando? Porque oído nunca había oído eso. ¿Y recuerdan por qué, hermanos? Porque es un camino, ¿qué? Nuevo. Es decir, que nunca se había caminado y que era desconocido. Pero esas cosas han subido, y dice también, estas cosas nunca han subido al corazón del hombre. Es decir, nadie las imaginó, nadie las pensó, nadie las sintió, nadie las conocía completamente. Y el Señor las reservó para los que le aman. Verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ahora dice, verso 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Ahora, ¿para qué recibimos nosotros el espíritu que proviene de Dios y dejamos atrás el espíritu del mundo? ¿Para qué? ¿Solo para dejar de pecar? No. Cuando dice el espíritu del mundo, hermanos, no solo está hablando de pecado, sino está hablando del sistema del mundo, de la manera de moverse el mundo, de la manera en que el mundo se procede. ¿Me explico? Pero la manera del Señor, la manera del Espíritu es algo completamente diferente, que no se veía, que no se entendía, que no es de vista, que no es de oídos, que no es de entendimiento, sino que han sido reveladas, dice, por el Espíritu. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La única manera que una persona puede saber, entender y recibir lo que Dios le ha dado es a través del Espíritu. Amén. Es la única manera. De otra forma, aunque le leas y le leas y le leas la Biblia, no lo va a poder entender ni recibir, porque su espíritu no está dispuesto, no está disponible. Porque lo que está en la palabra y los misterios que el Señor tiene no se pueden comprender a nivel intelectual. No se entiende así, hermano.
Así que cuando usted venga, usted no viene, usted y yo no venimos a reflexionar, usted y yo no venimos solamente a aprender, usted y yo venimos a descubrir las cosas, pero por el Espíritu. Amén. Porque es el Espíritu Santo quien revela y quien muestra y quien manifiesta las obras. Todo lo que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Usted puede escuchar la mejor explicación del Evangelio y alguien está sentado y no la recibió. Verso 13 dice: de estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por humana sabiduría, sino con la que enseña el Espíritu. Y dice aquí algo importante: acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, cuando un misterio se revela, el Espíritu está haciendo una obra importantísima. El Espíritu Santo viene, baja una verdad del cielo, baja una verdad del Espíritu, y el Espíritu Santo mira y dice: ¿quién está dispuesto? El Espíritu Santo comienza a acomodar donde hay espíritu para recibir, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mi hermano, ahora viene Pablo a decir otra cosa más importante también, algo muy importante, pero si usted se reúne y dice: pues yo como que no entendí, como que me fui igual que como llegué, hoy como que a la reunión le faltó algo, hoy como que estuvo, hermano, el tema es que el Espíritu repartió las cosas del Espíritu, pero el Espíritu acomoda. Ahora, cuando dice acomoda lo espiritual a lo espiritual, ¿a qué se referirá con lo espiritual? ¿Acomoda a quién? A nosotros. Ok. Es por eso que mi espíritu necesita estar receptivo. Amén. Mi espíritu necesita estar atento. Hermano, cuando nosotros cantamos alabanza, adoración, exaltación al Señor, esto es necesario que tú tengas toda la disposición, porque no solamente es el hecho de cantar al Señor, sino es el hecho de preparar tu corazón y tu espíritu, porque el Espíritu Santo va a empezar a repartir y va a empezar a acomodar. Y cuando el Espíritu Santo acomode, tú no te quieres perder nada, amén. Tú quieres recibir. Tú quieres que el Espíritu Santo vea una disposición en tu espíritu. Que el Espíritu Santo vea un sí, un amén en tu espíritu para poner y para acomodar lo que Él necesita acomodar en nosotros. Y sigo leyendo porque dice: pero el hombre natural, esta palabra me gusta, porque dice no percibe. ¿Qué es eso de percibir? Darse cuenta. Como cuando alguien pasa con un perfume. ¿Y qué pasa cuando alguien pasó así frente a ti? Aunque sea de los malos también, bro. Sí. Sí, yo a veces voy en el camión y tengo que moverme de lugar porque no sé si sea local o sea aquí hay un perfume que usan mucho las mujeres, que yo casi no había. Huele como, no sé cómo a qué, pero digo, es un perfume, no huele mal.
No huele mal, pero es súper, súper dulce que lo hueles y digo, ay Dios, hasta me voy a marear. Sí, ¿qué pasó? Lo percibiste con tu nariz, con tu olfato. Lo percibiste. Percibiste el aroma, ¿no? El pan. ¿Cuántos perciben el aroma del pan cuando pasa el panadero con el pan? O cuando pasan por la panadería, las tortillas. ¿Cuántos perciben el aroma de los chilaquiles? Amén. Se percibe. Es decir, hay un ejemplo aquí, porque yo puedo estar tranquilo, pero alguien pasó con un perfume y yo lo percibí. Lo que pasó, yo lo percibí. No lo vi, pero lo estoy percibiendo. Y dice la palabra que el hombre natural, es decir, el hombre no nacido de nuevo, el hombre que no vino a Cristo aún, no percibió, no se dio cuenta, hermano. Y alguien puede decir, ay, qué rico aroma, ¿quién trae ese perfume? Y alguien al lado tuyo, ¿cuál? Yo no huelo nada. No, sí, güey, ¿traes COVID o qué? ¿Por qué? ¿Por qué no percibes? ¿Por qué no percibes? Huele mucho, es rico, es agradable el aroma. Pero alguien no lo percibió, a lo mejor trae gripa, a lo mejor sí trae COVID, ¿no? O a lo mejor simplemente trae la nariz tapada, no sé, pero no percibió. Bueno, dice el Señor que el hombre natural no percibió. Y a lo mejor dirá, ¿y estos qué se traen? Pero no lo percibió. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ahora, ¿cuáles son esas cosas que son del Espíritu de Dios? Según lo que estábamos leyendo y de lo que venimos hablando. Porque estas cosas que son del Espíritu de Dios, aunque incluyen toda manifestación del Espíritu Santo, pero no se queda ahí. Lo incluye. ¿Sí? Toda manifestación del Espíritu Santo se percibe por el Espíritu, pero no se limita ahí. ¿De qué venimos hablando, hermanos? De ser cuerpo. De que yo no voy a poder entender cómo es que son tres, pero son uno. Hermano, explica eso. Se van a inventar 1000 doctrinas teológicas, con textos, con fundamentos, aparentemente, pero jamás se va a poder explicar en números cómo son tres en uno. No se explica. Pero el tema no es la Trinidad, el tema es el cuerpo. Tampoco se va a poder explicar con números, hermanos, cómo es que son 30, 40, 50, pero son uno. No se va a poder explicar jamás a nivel intelectual cómo Cristo es la cabeza y de ahí para abajo el cuerpo es la iglesia. Y a todo ello, la cabeza y el cuerpo, ¿cómo se le llama? ¿Se le llamará la cabeza y el cuerpo? ¿Cómo se le llama? Ándele, ahí vamos, ¿no? Un solo y nuevo hombre. Pero esto necesitamos percibirlo en el Espíritu, porque cuando dice aquí, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura y no las puede entender,
Porque se han de discernir. ¿Se han de qué, hermano? Discernir por el Espíritu. Se han de discernir, se han de entender, se han de comprender a nivel espiritual por el Espíritu. No hay de otra. Usted y yo venimos a escuchar del Señor, pero a recibir en el Espíritu. Eso es el trabajo del Señor, es el trabajo de la palabra en nosotros. Y mire lo que dice el verso 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas sin que él sea juzgado por nadie. ¿Quién conoció la mente del Señor? Hay una pregunta aquí. ¿Quién conoció la mente del Señor, hermanos? ¿Alguien tiene una respuesta para esto? ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿El Padre? ¿Quién más? No. ¿Quién más? No más ellos. Porque como que ¿quién conoce la voluntad del Dios? ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién conoce los pensamientos del Señor? Por mucho tiempo hemos pensado, pues solamente Él, yo creo. Solamente Él, porque Él, pues ¿quién va a conocer lo que Él piensa? Bueno, ese es el misterio. El misterio es que Dios, en su voluntad perfecta, ha querido y ha hecho lo necesario para que tú, por la revelación del Espíritu Santo, conozcas sus pensamientos. Es lo que está diciendo Pablo. Ve cómo termina esto, diciendo: pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué Pablo hace esta pregunta? ¿Quién conoció la mente del Señor? Porque precisamente los judíos, hermanos, el pueblo de Dios, el pueblo judío, el pueblo de Israel, ellos sí creían que nadie tenía acceso a la mente de Dios. Ellos sí tenían la idea, Dios está ahí arriba en sus asuntos, en sus planes, en sus proyectos, pero nosotros no los conocemos. Porque Él es, tú ves todo el Antiguo Testamento, cómo se refieren a Dios, y es eso, es así, inmensurables, inescrutables, no se puede entender lo que Dios piensa, no está de nosotros lejos. ¿Cómo yo voy a poder entender a Dios con mi pensamiento, con mi mentalidad humana, si Dios es infinito? Bueno, visto desde esa manera parece lógico, ok, pero ¿qué pasa cuando el Espíritu Santo es derramado en la iglesia? ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo viene y bautiza a la iglesia? Empezaron a ocurrir cosas fuera de la mente humana. ¿Se acuerda cuando estaban reunidos ahí en el lugar alto? ¿Qué pasó? Vino un estruendo, vino el Espíritu Santo, los llenó a todos y todos tenían lenguas como de fuego en sus cabezas. Y dice la Escritura que comenzaron a hablar otras lenguas. ¿Eso es natural, hermanos? ¿Eso se entiende con el pensamiento? No, hermanos. Gente que no sabía hablar otros idiomas empezó a hablar otros idiomas y empezó a predicar. No solamente hablaba cosas, hablaba el evangelio de Cristo, el evangelio de salvación. Comenzaron a hablar en otras lenguas y la gente decía: ¿por qué escuchamos hablar en nuestro idioma? Y ellos hablaban y la gente decía: no, estos están borrachos. Creo que eso no era algo muy ordenado. Porque si alguien dijo que estaban borrachos, si alguien pensó que estaban borrachos, ¿cómo andaría, no? Es que no estaban muy tranquilitos.
Ajá. Ah, es percibirlo. Porque los que son del Espíritu, dice, perciben. Los que no son del Espíritu no perciben las cosas del Espíritu. Así que, hermanos, miren lo que dice mi hermanita ahorita. Necesitamos estar atentos porque el Señor está haciendo cosas en el Espíritu. ¿Cómo dijiste, hermano? Hermana, perdón. El vino espiritual. El vino celestial, sí. Claro. Claro. Por eso Pablo dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes sean llenos del Espíritu de Dios. Amén. Entonces, ellos tenían la idea, hablando de los judíos, del pueblo de Dios en aquel tiempo, ellos sí tenían la idea, y para ellos sí había sido puesto así, sí había sido esa revelación. Recuerden que ellos, hermanos, no tenían todavía ni la manifestación del Espíritu Santo, no tenían la manifestación de Cristo, ellos solamente tenían la idea de Dios, perdón, la ley, ¿sí? A través de la ley. Dios es lo que les dio a ellos la ley. Pero cuando nosotros, por eso les digo que hay una gran diferencia entre el pueblo y la iglesia, porque el pueblo siempre fue limitado, hermanos. Gloria a Dios, fue así. El pueblo fue limitado. Había solo como destellos, ¿no? Había solo como destellos, un poquito. ¿Se acuerda cuando Saúl fue tomado por el Espíritu Santo? También. Y la gente también decía de Saúl, este está todo fuera de sí. Es cierto, porque el Espíritu Santo lo había tomado. Puedes ver momentos en el Antiguo Testamento donde hay cosas del Espíritu, pero son a unos cuantos y en algún momento. Pero a la iglesia, hermanos, el Espíritu Santo vino un derramamiento sobre todos. Es más, Joel lo profetizó, pero no lo vio. ¿Cierto? Joel lo profetizó y Joel dijo, en aquellos días vendrán tiempos cuando los niños, los adultos verán visiones, tendrán sueños, hablarán lenguas, etcétera, etcétera. Habrá, pero no lo vio. Joel no vio lo que profetizó. Eso pasó a la iglesia. Pero como les digo, el Espíritu Santo tiene esta función. El Espíritu Santo se mueve así, se manifiesta así. Pero también se manifiesta, hermanos, escuche, revelándonos el cuerpo de Cristo en medio de nosotros. Amén. También. Así como se manifiesta en lenguas, como se manifiesta en sanidades, como se manifiesta en derramamiento, como se manifiesta en todo lo que tú me digas, en palabra profética, en dones, en lo que sea, también se manifiesta en revelación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo esto no se puede entender de una manera intelectual, de una manera lógica? ¿Cómo es que yo vine a Cristo pensando en que fuera un bienestar para mí, pensando únicamente en yo llegar al cielo, pensando únicamente en yo tener un beneficio, pero ahora resulta que soy parte del cuerpo de Cristo? Aunque tú no pensabas eso, pero el Señor sí lo pensaba. Y es así. Otra vez ponte en el 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Por eso Pablo les dice eso. ¿Quién lo conoció? Hermano, en el antiguo pacto no conocían la mente del Señor. No había sido el tiempo de esa revelación.
¿Por qué? ¿Porque Dios los amaba menos? No, 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 porque no era el momento. Porque ya lo leímos, dice, esa revelación estaba guardada para que fuera dada a conocer ahora a la iglesia. Hermano, hay cosas que no fueron dadas a conocer al pueblo, pero ahora han sido dadas a conocer a la iglesia. Por eso a mí me mete mucho problema cuando la iglesia se empeña en regresar a ser pueblo de Dios. Digo, no está mal que digamos que somos pueblo de Dios, porque no ese es el sentido, pero que querramos ser como los judíos, a eso me refiero. Que busquemos sus tradiciones, que busquemos hacer, pensando que al cumplir y al meternos en sus tradiciones y en sus formas y en sus ideas, entonces nosotros podamos tener algo mejor. Hermano, ¿cómo va a ser algo mejor si al pueblo no se le dio la revelación de cuerpo? Eso fue algo dado, revelado a la iglesia. ¿Quién conocerá la mente de Cristo? La mente de Cristo, la mente del Señor no fue revelada al pueblo, hermanos. ¿Sí me estoy explicando? Los profetas hablaban y decían, Dios es así, Dios esto, Dios, los patriarcas, ¿verdad? Abraham, Moisés hablaba de ello, los hijos de Abraham. Todos ellos hablaban de Dios por revelación, sí, pero una revelación que era limitada, no era para todos. Pero en la iglesia no traigamos el mismo modelo de que unos cuantos son los que les da el Señor revelación, porque ese es el modelo del pueblo. En el modelo de la iglesia, hermanos, el Espíritu se derrama en todos. El Espíritu revela a todos y la palabra se cumple en todos, no en algunos. ¿Me estoy explicando? Por eso Pablo hace esta pregunta: ¿quién conocerá la mente del Señor? Y luego él responde esa pregunta que él hace y dice: pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. No, hermano, es que en la iglesia cada quien tiene su propio pensar, tiene su propio entender. ¿Es así? Según la palabra, no. Según la palabra, en la iglesia todos tenemos la mente. Así usted lo vea medio pajareando, así como dicen aquí, chisqueado, pero está la mente de Cristo. No se oyó un amén, pero ahí va un amén. Hermano, siempre que hablamos de los misterios, de cosas así, como que dice uno, caray. Sí, hermano. Bueno, ahí lo dice. Ahí dice la palabra. Amén. Hermano, vamos a regresar al capítulo 12. Que decía mi hermana Carol, ven, si es aquí, que decía la hermana Carol, ¿qué es lo que miraste tú, hermana? Ah, sí. Ok, ok, sí, exactamente.
Siempre que reciban algo del Señor, hermanos, hay que edificarlo, ¿sale? Hay que edificarlo, hay que ponerlo, hablarlo en el Señor. Entonces estamos en el verso 12. ¿Qué dice? Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Esto pareciera enredado, como les dije, pareciera misterioso, pareciera no nos dan las matemáticas, pero es del Espíritu. ¿Y cómo se ha de discernir? Espiritualmente, en el Espíritu. Muy bien, dice el verso 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, ¿en qué? ¿Qué significa la palabra bautizar o bautizo? ¿Ok? Eso implica, pero la palabra bautizo, ¿qué significa? Sumergir, sumergir, meter dentro de, eso es, sumergir. Entonces, mire lo que dice aquí la palabra. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, es decir, sumergidos o metidos en un cuerpo. Tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. A todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Gracia y paz requiere, el Señor de gracia y paz requiere que todos tengamos el mismo Espíritu. Porque todos fuimos bautizados, metidos en el mismo bautizo, en el mismo Espíritu. Hay un solo Espíritu. Ahora, ¿esto es algo que necesitamos llegar o es algo que necesitamos descubrir? Es algo que ya está, hermanos. Es algo que el Señor y en lo espiritual ya está. Solo necesitamos descubrirlo y, como siempre les digo, caminar en eso. Ser conscientes de eso. ¿Por qué? Porque por otro lado tenemos a un mundo diciéndonos lo que somos, diciéndonos cómo se hace, diciéndonos cómo se vive, diciéndonos que 2 más 2 son 4 y diciéndonos que todo se vive y se camina por lógica. Pero en el Espíritu es algo completamente diferente. Así que, como les dije, ahora en la iglesia el Espíritu ha sido derramado sobre todos. En el pueblo era un derramamiento solamente a algunos. Ese modelo, hermanos, necesitamos dejarlo por la paz. Porque tal parece que ese modelo ahora ha venido a la iglesia también. Y parece que en la iglesia queremos pensar que unos cuantos son los que tienen más del Espíritu, o son más espirituales, o el Espíritu Santo les habla más. Y entonces comenzamos a ponerles títulos y a ponerles nombres, y comenzamos a confundir dones. Y entonces decimos, si a este le habla el Señor, entonces es un profeta. No, espérame. Según la palabra, el Señor, ¿con quién habla? En la iglesia, con toda la iglesia. Todos escuchamos la voz del Señor. Eso no nos hace profeta a todos. No. Por eso Pablo, lo vamos a regresar después a los principios del capítulo 12, dice que algunos tienen una cosa, otros tienen otra, otros tienen, y el Señor a cada uno repartió, y el Espíritu a cada uno repartió, tal como el cuerpo. Un brazo te sirve para una cosa, el hígado te sirve para otra, el vaso te sirve, el páncreas, todas las cosas te sirven para algo específicamente. Pero todos son el cuerpo. Todos funcionamos en el cuerpo. Pero nosotros tendemos a que si alguien dice, a mí el Señor me mostró algo, etiqueta de más espiritual. Y luego andamos, es que a mí el Señor no me habla.
¿Cómo que no te habla? Es que yo escucho que a Dios le habla a los hermanos y a mí no me habla. No me habla como a ellos. ¿Sí me explico? Y entonces piensan que eso les hace menos. Y el problema es que piensan que cuando alguien dice Dios me habló, eso lo hace más. Y entonces tenemos a la gente como a los más espirituales y a los menos espirituales y a los de plano carnales. Y eso nos complica el funcionamiento como iglesia. La conciencia de ser un solo cuerpo, hermanos, es importante. Porque también hay otra cosa que naturalmente tenemos, pero que en el espíritu no aplica. Se los voy a explicar. Naturalmente, porque el título de hoy es la personalidad del cuerpo. Y en el título de hoy, cada uno pudiera decir cómo es su personalidad. Vamos a pensar en JJ. ¿Cómo es tu personalidad de JJ? Esa es. Esa es, ¿no? ¿Cómo conocemos la personalidad de él? ¿Vale? Capibara, ¿verdad? ¿Sí te pasa que cuando lo abrazas te dan ganas como de quedarte ahí un rato? ¿Verdad? Y no está muy esponjosito, pero sabroso, ¿no? Es así como. ¿Cómo es la personalidad de mi hermano Juan, por ejemplo? Dice, porque que no me vea a mí, que no. Callado, ¿no? Bueno, parece. No sé, la hermana. Sí, callado, tranquilo, callado. Gozoso. A mí me gusta mucho. Me goza mucho verlo gozarse. ver el gozo del Señor en él. ¿Qué dices, hermanos? ¿Tú lo conoces un poquito más? Atento, servicial, ¿no? Siempre servicial. Cualquier cosa que se ocupe, disponible. Eso, así es el hermano. Esa es su personalidad. Hay una personalidad. ¿Cierto? Ok, eso es algo que en lo natural está. El carácter de las personas. Si hablas de Joab, ¿qué puedes decir de Joab? ¿Qué, cuál es su personalidad de Joab? Es serio mientras no está en la batería, ¿no? Si lo pones en la batería, como que se transforma. Muy bromista. Muy bromista, aunque hay que entender, ¿no? Hay que entender su humor. Yo así lo entiendo, pero, es decir, todos hay una personalidad, hay un carácter, ¿sí? Eso es a nivel, vamos a llamarlo como, pues natural. Eso es algo como natural. Incluso pudiéramos hablar de temperamentos, ¿no? Pero ¿qué cree? Mire, vamos a leer algo aquí mismo. Verso 27. Bueno, verso 21 dice: ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Al contrario, los miembros del cuerpo parecen más débiles, son los más necesitados. Y aquellos miembros del cuerpo que parecen menos dignos
los vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que no tenía. Verso 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Hermano, voy a poner este ejemplo. Janet, como dicen en Mérida, ¿qué es para ti, Juan? ¿Qué es tuyo? Tu esposo. Juan, ¿qué es para ti, Janet? Tu esposa. ¿En qué terreno? Iba a decir en qué dimensión, ¿verdad? ¿En qué terreno son esposos ustedes? Terrenal y espiritual. Ese es algo que es terrenal, pero que tiene una trascendencia espiritual. ¿Me explico? Porque hay un pacto que no es solamente humano. Hay una relación ahí, ¿cierto? Ok, pero nosotros tenemos vecinos. Tengo mi vecino de enfrente, mi vecino de al lado, tengo vecinos arriba en mi caso, ¿no? Tengo mis vecinos. ¿Cuál es mi relación con ellos? Humana simplemente, pero ¿tendrá algo de espiritual? ¿Verdad que no? No mucho. Porque no hay ¿sí? Solamente de buenos días, ¿cómo estás? El trabajo, el clima, el aire, la lluvia, etcétera, etcétera. Que cuando vienes te corto el pelo y todo, y ya, se acabó. ¿Sí? Pero la trascendencia de la comunión espiritual del cuerpo es mayor que toda relación que podamos tener humanamente. Hermana Janet. Claro. Sí. Sí. No, al Señor, ¿verdad? Ujú. Claro. Qué buen ejemplo, hermana. Qué buen ejemplo esto, porque ¿qué es más importante entonces? ¿La relación natural o la verdad del Espíritu? ¿Verdad que sí? Es como dice mi hermana, salimos a la calle y la gente nos ve, pero yo ya no me represento a mí mismo. Pero yo represento al Señor y represento a su gobierno y represento a su reino, pero yo represento a su evangelio. Ahora, por eso la gente nos ve y la gente, es necesario ser testimonio para la gente de afuera, porque para mí es más valioso lo de Dios en mi vida. Hermano, a eso necesitamos llegar, a eso quiero que lleguemos y a eso quiero llevarlos. A el hecho de que es cierto, yo puedo tener una personalidad, yo puedo tener un carácter, puedo tener estas cosas que son naturales, pero que sobre eso que es natural, tengo la mente de Cristo.
Sobre lo que es natural, soy parte del cuerpo de Cristo. Funciono en el cuerpo de Cristo. Por eso siempre les digo, hermano, no dejen que el mundo los atrape, porque el mundo les quiere meter en la cabeza solo la renta, las cuentas, la luz, la escuela, los exámenes. Todo es lo que te quiere meter en la cabeza. Amén. Póngase su mano así en su cabeza, hágale así y hágale así. Salte para afuera. Mentira del diablo, ¿ah? Tú no vives para eso. Eso es parte de. Pero ¿sabe qué es necesario? Que estas verdades, que este espíritu de cuerpo sea mayor a mi idea del día a día. Mire, hermano, el día a día, se lo digo en carne propia, ese día a día, ya sabe lo que a mí me pasó por eso. Por estar enfocado. Y no digo que te dejes, no digo que te hagas un pordiosero, no. Hay dignidad en el Señor, pero tu mente trabaja tanto, cómo resuelvo, cómo le hago, cómo esto, cómo al otro mañana. Hermano, yo le decía a mi esposa, yo me acostaba y me soñaba en el trabajo. Yo me acostaba y me despertaba. ¿Sí metí la carne al congelador? ¿No la dejé afuera? ¿Le quité el agua a los frijoles? De verdad, me soñaba cocinando, me soñaba parado en la plancha, me soñaba con una fila de gente formada y con las comandas llenas. Hermano, dormía y en mi sueño había estrés. En mi sueño había tensión. Yo me despertaba, Señor, Señor, y me ponía a recordar la palabra, me ponía a pensar textos de la Biblia pero es eso, mi cabeza se fue y el trabajo logró atraparme en esta situación de decir, este es tu enfoque. Y la preocupación y todo este asunto de me faltó hacer. Y le voy a decir un secreto, hermano. En mi trabajo yo siempre tenía hay algo que me enojaba, porque yo llegaba positivo en la mañana al trabajo y decía, voy a echarle ganas hoy, voy a hacer las cosas bien. Y entonces, bueno, la siguiente semana, que vamos a tener el cumpleaños de la pastora, ya es la otra semana, van a venir dos amigos que trabajan conmigo, va a venir el chef. No, evangelícenlo. No, es un chef buenísimo. Yo casi todas las cosas que aprendí se las aprendí a él. Pero es así, el tema de la atención y de todo esto. Y yo llegaba positivo a mi trabajo y decía, hoy lo voy a hacer bien. Hermano, a veces iba casi terminando el día y tú pensabas, yo pensaba, ahora sí vamos bien. Y eso te da para arriba y te emocionas y dices, hoy vamos a sacar el día bien. Hermano, no faltaba que se atravesaba cualquier cosa, algún cliente que no le gustó algo, que no, se quejó. Y sabe, siempre yo decía, yo le decía a él, por eso lo menciono, yo le decía a Miguel, le decía, por más que me esfuerce, siempre va a haber algo mal. ¿Y sabe cuál es el problema? Que cuando hay algo mal, eso mal, en el trabajo es así, se dignifica eso mal y todo tu día bonito que traías ordenadito, cumpliendo, todos contentos, todos bien, se arruinó. Por más que le quieras esforzar. ¿Cierto? ¿Pasa? Es ahí donde yo tengo que decir, claro. Y les voy a decir una cosa, a mí
va a venir también Lore. Lore siempre me decía, Abraham, ¿tú por qué? ¿Tú por qué siempre estamos todos y tú siempre te estás riendo? ¿Por qué a ti nada te saca de tus casillas? Y yo por mí decía, bueno, sí, claro, uno se ve así. Había otro cocinero que trabajaba conmigo que era un cascarrabias, nadie quería trabajar con él. Y a mí me sorprendió un día que en una junta, y para testimonio del Señor, a mí me sorprendió que una vez en una junta él dijo, públicamente él dijo, pues a mí no me gusta cómo hacen las cosas, nada, a mí no me gusta, a mí ni me hablen cuando estoy trabajando, yo no vine a ser amigos, es de los que decías, no vine a ser amigos, a mí no me gusta estar conviviendo ni nada, ustedes hagan sus cosas. Y él dijo, a mí el único que me controla en el trabajo es Abraham, dijo él. Y yo me quedé así, ay caray. Son ese tipo de cosas que naturalmente salen, ¿no? Como que tú no te das cuenta, pero está fluyendo el Señor en ti. Ustedes saben que yo casi nunca hablo de mí. No me gusta hacerlo. Pero eso son testimonios que ocurren y que la gente dice, mira, algo pasa, algo hay en esa persona, algo sucede en esa persona. Pero ¿a qué voy, hermanos? El mundo quiere atraparnos con esas ideas y con esos pensamientos. Por eso, termino con esto, con esta idea, atiéndamela bien. El cuerpo tiene dos sentidos. Cuando se lo pregunte me lo va a decir, porque luego lo pregunto y todos se quedan mirando. El cuerpo se manifiesta en dos sentidos. El cuerpo de iglesia, la comunión de iglesia, pero también tengo esa responsabilidad de caminar como cuerpo en la iglesia, pero tengo también la responsabilidad personal de estar en comunión con el Espíritu Santo todo el tiempo, todos los días, a cada hora, estar en comunión con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo me recuerde y me revele lo que soy en el Señor, me revele su cuerpo. Porque, hermanos, todos sabemos, hermano, es que el trabajo es importante, hermano, es que comer es importante, es que los compromisos son importantes, sí, pero te digo algo, nada habrá más importante en este mundo que mirar esta palabra que dice, todos tenemos la mente de Cristo. Todos tenemos la mente de Cristo. Y eso significa, todos somos conscientes de ser el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está revelado. Tengo muchas situaciones, tengo personalidad, tengo carácter, tengo todas este tipo de cosas, sí, pero sobre eso tengo la mente de Cristo. Es decir, nadie puede decir, es que mi carácter es así, es que mi carácter y mi personalidad es así, es que mi temperamento es así. No, mi hermano, no me salgas con carnalidades. Puedes tener la personalidad que quieras, lo que tú quieras, pero hay una verdad sobre ti, que eres el cuerpo de Cristo y que tienes la mente de Cristo. No te justifiques diciendo que es mi carácter, que es mi temperamento, que soy sanguíneo, que soy, no sé ni cómo se llaman, pero tú no eres eso. Tú eres el cuerpo de Cristo. Cuando esa verdad se te revela, por el Espíritu Santo, hermano, tu personalidad es lo de menos. Tu personalidad es solamente una herramienta para el Señor. ¿Por qué? Tu personalidad tiene que ver con tu función en el cuerpo. Con tu función en el cuerpo. Todo lo que tú eres, tu carácter, tu personalidad, tiene que ver con tu función en el cuerpo.
Alguien es tranquilón, tal vez tenga un espíritu de servicio, un don de servicio, o tenga un don de misericordia, por eso es tranquilo. No es, ay, es tranquilo, déjenlo. No, es tranquilo porque tiene una función. Hay alguien que pueda ser explosivo. Ay, hermano, no seas explosivo. Bueno, el ser explosivo puede ser parte de una función en el cuerpo de Cristo, porque se ocupa, sí o no. Porque no es lo mismo el corazón que el hígado. Porque no es lo mismo el pulmón que se tiene que estirar. ¿Sí? El pulmón se expande. Y el pulmón está bien que se expanda. Es más, entre más se expanda mejor. El problema es si deja de expandirse. Pero la vesícula no se puede expandir. Porque donde la vesícula se extienda, hay problema, ¿cierto? Es decir, cada uno tiene características respecto a ¿qué? A su función. A su función. Pero no es para andarnos nosotros justificando, diciendo, pues que mi carácter es fuerte. Si tu carácter no es fuerte, las personas a veces dicen, yo soy claridoso, yo así soy, yo digo a todas las cosas como son. No, hermano, ese es ser grosero. Eso es ser carnal. Eso no es ser nada bueno ni nada espiritual. Si hay una personalidad en ti, tiene que ver con tu función en el cuerpo. Pero es para funcionar. El sol. Airaos, pero no pecáis. Y entonces, ¿para qué la quiero? Y entonces, ¿para qué quiero la ira? Si cuando viene la ira, me transformo. No, hermano, quiero decirle que hay dones que requieren más personalidad. Hay dones que requieren más firmeza. Hay dones que requieren más templanza. Hay dones que requieren más agresividad. Es cierto. Hay funciones que requieren una personalidad, hay funciones que requieren otra personalidad, pero tu personalidad es en base a la función en el cuerpo de Cristo. ¿Me explico? Si no hay funcionamiento en el cuerpo de Cristo, hermano, tu personalidad no te sirvió de nada. Gloria a Dios. Así que como ya lo dijimos acá la semana entrante, véngase con toda la tarde de tiempo, porque vamos a estar acá celebrando, comiendo, vamos a tener visitas, hermanos, vamos a tener gente invitada, viene gente de Monterrey, viene gente de México, viene gente primero Dios de Poza Rica. Estamos en eso. Y bueno, los planes, pues lógicamente de ese lado cambiaron un poquito. Se presentaron otras prioridades, pero estamos como en ese pensar. Pero sí vienen hermanos de distintos lugares, vienen gente invitada. Así que bueno, los que somos de casa ya sabemos, tiempo de comida, primero los visitas, ¿verdad? Primero nuestros invitados, y bueno, seamos abiertos y aprendamos. De hecho viene un pastor amigo mío que ya estuvo aquí un tiempo, y vino a mi cumpleaños precisamente de este año, y ahorita viene otra vez, va a predicar mi hermano Amando. Que hay un tema ahí, hermanos, hay un tema que en algún momento tenemos que hablar. Hay un tema porque hay un asunto que tiempo atrás, algún momento se los voy a platicar, tiempo atrás quedó pendiente, quedó como en puntos suspensivos.
pasó el tiempo, las cosas se movieron de una forma, de otra forma, etcétera, etcétera. Pero llegado este tiempo, el Señor nos comenzó a recordar y a mover hacia retomar algunas cosas que traíamos en aquellos ayeres. Y bueno, ahora que vengan, lo escucharán, lo conocerán. Pero yo creo que en su momento hablaré con la iglesia de algunas cosas que el Señor ha estado poniendo en nosotros para trabajar, para continuar adelante. Y bueno, vénganse guapos, vénganse con tiempo, como siempre. Sí va a haber chilaquiles más grandes, pero vénganse temprano, hermanos. Y sí, yo les digo, vénganse temprano para que estemos recibiendo a los hermanos. Amén. Entonces, póngase de pie, por favor. Vamos a terminar nuestra reunión. Vamos a orar al Señor. ¿Cantamos algo, hermano? Gracias. Quiero preguntarle, hermano, ¿cómo es tu carácter? O más bien te voy a preguntar, ¿a cuántos les gusta su carácter? ¿Les gusta su carácter? ¿Cómo es? ¿A alguien no le gusta cómo es su carácter? Bueno, mira, te voy a decir una cosa. Tu carácter te puede llevar, si tu carácter se asocia con la carne, va a dar mal fruto. Pero a tu carácter necesitas, a partir de ahora, de aquí en adelante, saber que sobre tu carácter hay una verdad, que eres el cuerpo de Cristo, que tienes la mente de Cristo, y que la mente de Cristo, al ser desasociada con la carne y asociado con el Espíritu, hermano, eso será poderoso. Eso será poderoso. Yo te aseguro que la parte de tu carácter que no te gusta tiene que ver con carnalidad. ¿Cierto o no? Porque muchas veces al no tener ese dominio o al no tener ese control, terminamos en la carne. Tal vez gritando, tal vez deprimiéndonos, o tal vez haciendo muchas cosas. Pero eso ha sido porque tu carácter se ha asociado más con la carne. Pero comienza a orar al Señor y a decirle: Señor, mira, ahí tu palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es algo que es más humanamente no se puede entender, hermano. Espíritu Santo, revélamelo, ayúdame a entenderlo, ayúdame a creerlo, ayúdame a saber que me estás hablando, Señor. Yo no le entiendo, yo no alcanzo a comprender. Pero en el nombre de Cristo, pon tu mano en tu corazón. Yo desasocio mi personalidad de la carne, y en el nombre de Cristo apego mi personalidad a la verdad del Espíritu Santo. Señor, tú tomas el control. Señor, tú hazlo. Señor, tú toma todo dominio y establece esta verdad en mi vida. Soy el cuerpo de Cristo, soy parte importante del cuerpo de Cristo. Y todo lo que tú me has dado, Señor, en mi personalidad, en mi carácter, Señor, yo lo rindo al Espíritu Santo para que sea usado para el reino de Jesucristo. Te confieso que mi carácter muchas veces me ha llevado a
a cosas más carnales. No es porque mi carácter sea malo, sino porque lo he asociado con la carnalidad. Pero ahora, Señor, rindo toda mi ser, toda mi personalidad, todo mi carácter bajo la autoridad del Espíritu Santo, para que haya fruto. Para que haya fruto, Señor. Para que tu fruto permanezca. Para que mi carácter comience a tener una función en el cuerpo de Cristo. Y comience a ver fruto del cuerpo de Cristo, Señor. Nos rendimos a ti. Nos rendimos a ti, Señor. Nos rendimos a ti, Señor. Trae esa plena conciencia de que lo que tú tienes y lo que tú nos das es mucho mayor y está sobre todo lo que somos nosotros. Ojos puestos en ti, Señor. Y aquel que es poderoso, cántalo, iglesia, para guardarnos y con gozo presentarnos sin mancha delante de